Buenas noches, les habla Kenneth McClintock Hernández. Están escuchando Debatiendo Sin Filtro, que sale cortesía de El Vocero y de todas sus plataformas de vocero.com y las demás plataformas de ese medio de comunicación diverso que tenemos en Puerto Rico con el periódico El Vocero y todas sus plataformas electrónicas. En el día de hoy tenemos que excusar al licenciado Hugo Rodríguez y al profesor Jorge Colbert, quienes por distintos compromisos personales y profesionales, pues me dejaron la papa caliente de estar yo solo un monólogo con ustedes en este programa en el día de hoy. Ya en el día de hoy estamos a ley de poco más de 2 semanas del 25 de junio, que es la fecha que por constitución es el último día para la aprobación de proyectos de ley en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Y estamos a poco más de 3 semanas del 30 de junio, que es la fecha dispuesta en la Constitución para poder aprobar y confirmar nombramientos. En este momento hay aproximadamente 36 nombramientos hechos por el gobernador Pierluisi que están pendientes de ser considerados y aprobados en el Senado de Puerto Rico. La Cámara en este momento no tiene nombramientos porque los que tenía, pues básicamente los despacharon, los declararon con 3 outs y para afuera, que fueron el secretario de Estado, Larry Selhammer, que gozaba de un apoyo extenso aún dentro de la Asamblea Legislativa y ciertamente entre el pueblo, y el designado Contralor de Puerto Rico, Manuel Torres, que también gozaba de amplio apoyo, pero que en esta ocasión esos 2 importantísimos nombramientos se ataron a temas, a issues que no tenían que ver directamente con sus capacidades, no tenían nada que ver con su experiencia previa, no tenían que ver con sus nombramientos, pero fueron no confirmados, fueron derrotadas sus confirmaciones en la Cámara, meramente por desacuerdos que tiene la Cámara de Representantes con la administración Pierluisi en torno a temas que, como dije, no tienen nada que ver con esos nombramientos. Así que en este momento estamos terminando la primera sesión ordinaria y tenemos el Departamento de Estado vacante y tenemos la Secretaría de Educación, que son 2 de las posiciones más importantes del Gabinete Constitucional, están vacantes casi 6 meses después de haber comenzado este cuatrenio. Mi consejo al gobernador es que si él no logra nominar a 2 personas para Estado y para Educación, que puedan contar con el apoyo necesario en la legislatura inmediatamente y que tarde cuestión de días en confirmarse, que no haga nombramientos de receso cuando llegue el 1 de julio. Lo normal sería que se nombrara a un secretario de Estado el 1 de julio, que se nombrara a un secretario de Educación el 1 de julio, para que entren como nombramientos de receso mientras la legislatura está fuera del Capitolio, y así habría hasta mediados de noviembre para confirmar o para rechazar, en este caso, estos nombramientos. Yo escribí el único artículo de revista jurídica que yo he escrito en mi vida, que fue hace 5 años atrás, básicamente se titulaba Nombramientos de receso de la excepción a la regla, y donde yo concluía que en Puerto Rico se abusa demasiado los nombramientos de receso y que yo no recomendaba que se hiciera el nombramiento de receso muy frecuentemente en Puerto Rico. Y en esta ocasión, si la mayoría del Partido Popular en el Senado y la pluralidad en la Cámara y la pluralidad del Partido Popular en el Senado ha desprovisto a Puerto Rico de tener personas confirmadas en la Secretaría de Estado y en la Secretaría de Educación por 6 meses, pues yo creo que es mejor que si termina esta sesión con esas vacantes, que el gobernador aguarde hasta el segundo lunes de agosto, debe ser alrededor del 11 o 12 de agosto, y que espere hasta entonces
para someter nombramientos no de receso, sino en sesión, y que entonces que el Senado, en el caso de Educación, y el Senado y la Cámara, en el caso del secretario de Estado, sientan la presión de atender rápidamente esos dos nombramientos, porque entonces, al no ser nombramiento de receso, tendrían que aguardar a ser confirmados para que puedan jurar sus cargos y tomar posesión de los mismos. Tenemos obviamente el tema que se ha estado discutiendo toda esta semana, que es la llegada de Luma Energy, y digo Luma Energy porque hay una farmacia Luma en el Viejo San Juan que se han sentido afectados por el uso de la palabra Luma o de las iniciales Luma por parte de la compañía operadora de los servicios de transmisión y distribución de la antigua Autoridad de Energía Eléctrica. Pues Luma Energy entró en funciones hace 7 días y ha estado a cargo del sistema de transmisión, distribución y servicio al cliente durante los pasados 7 días. Ha habido oposición significativa a Luma Energy, pero yo he podido detectar que casi toda la oposición a Luma Energy es una oposición ideológica. En otras palabras, la inmensa mayoría de los opositores de Luma Energy son personas que se oponen ideológicamente al concepto de la privatización y que no van a estar de acuerdo con nada que huela a privatización. Hay también otras personas que se oponen, entre ellos mis amigos Teresita Parga, ex empleada de la Autoridad de Energía Eléctrica, y Orlando Parga, su esposo y mi vicepresidente del Senado y amigo de toda la vida, que también han estado molestos con el traspaso a Luma Energy, que no es por razones ideológicas, es porque se han sentido afectados por el hecho de que Teresita es una de más de 1,000 o 1,500 empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que han sido trasladados a agencias del gobierno de Puerto Rico, y ese proceso de realizar ese traslado ha sido un proceso altamente accidentado. Yo no estoy en contra de la privatización, pero creo que cuando se hace un acto de privatización se tiene que hacer correctamente, no cometiendo errores, asegurándose de que no hayan víctimas en el proceso de la privatización. Cuando yo supervisé la privatización de la carretera PR22, la autopista de Diego, y la PR5, y cuando supervisé la privatización del aeropuerto Luis Muñoz Marín en Isla Verde, que luego fue operado por Aerostar, y cuando preparé 13 planes de reorganización dentro del gobierno de Puerto Rico, siempre me aseguré de que temprano en el proceso, al inicio del proceso, nos reuniéramos con las organizaciones sindicales que representaban a los empleados dentro de las estructuras gubernamentales que iban a ser objeto de modernización o que iban a ser objeto de privatización. Y lo que hicimos en aquel momento era que nos aseguramos que ningún empleado fuera víctima de los procesos, y velamos con mucho celo para que no se vieran afectados. Y si usted mira atrás, verá que en ninguna de las 2 privatizaciones, en ninguna de las 11 planes de reorganización de las 13 que preparamos, pero que fueron aprobadas 11 por la legislatura, nunca tuvimos problemas de carácter sindical fuera de sindicatos que se oponían a los procesos. Y eso pues es entendible porque es una oposición ideológica. Pero los empleados afectados nunca perdieron su empleo y nunca se vieron afectados en forma negativa de clase alguna. Y creo que en eso se ha fallado en algo en este proceso, no porque se utiliza el mecanismo de la privatización, sino porque no se veló con el celo requerido que ningún empleado se viera afectado negativamente. Y había maneras de hacerlo, y hay maneras de corregir eso ahora, ex post facto, luego de que se dio el acto de privatización que ocurrió el 1 de junio, cuando Luma Energy se hizo cargo de importantes áreas de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Sin embargo, le están echando toda la culpa a Luma Energy de lo que está ocurriendo mal. Y Luma Energy no tiene nada que ver con lo que pase con los otros empleados de la autoridad. Ellos han contratado a una buena cantidad de los empleados de la autoridad que están trabajando satisfactoriamente con Luma Energy. Donde ha habido problemas es donde el gobierno no bregó con el celo que debía hacerlo, pero que tiene ahora la oportunidad de corregir sobre la marcha los errores iniciales que puedan haberse cometido por parte de un gobierno que acababa de entrar y que asumió la responsabilidad por este proceso de privatización que ya había comenzado desde mediados del año pasado. O sea que no es un sistema que fue diseñado por este gobierno, sino que heredaron un diseño que ya estaba corriendo. Además de eso, Luma Energy ha heredado alrededor de 30,000 querellas por servicio dentro de la autoridad que se había agravado en semanas recientes, como ocurría siempre que la UTIER estaba en contra de algo, milagrosamente las cosas empeoraban en la Autoridad de Energía Eléctrica y obviamente Luma entró en el momento de mayor empeoramiento de los niveles de servicio que proveía la Autoridad de Energía Eléctrica al pueblo de Puerto Rico, y ahora pues corresponde a que Luma vaya mejorando ese nivel de servicio, pero eso tardará por lo menos un mes en lo que uno pueda medir cuál fue, qué hicieron ellos en el mes de junio, comparado no con el mes de mayo de la Autoridad de Energía Eléctrica, que era uno de los peores meses que tuvo la autoridad, pero quizás medirlo con junio del año pasado y que sea comparación año contra año en el mes de junio para ver cómo ha sido el performance, el desempeño de Luma Energy. Además de eso, Luma Energy tiene que buscarse una estrategia de relaciones públicas y unos portavoces creíbles que puedan comunicar el buen trabajo que esté haciendo Luma Energy, que puedan justificar lo que no se esté haciendo bien, y que puedan mantener una mayor comunicación con el pueblo. Pero también necesitamos un poco más de objetividad por parte de la prensa, porque hemos visto medios de comunicación que lo único que han resaltado son los apagones, pero no han resaltado noticias un tanto y relatos un tanto anecdóticos que yo he estado viendo, particularmente en los medios sociales, donde uno ve las cosas como son y no con los filtros de la prensa tradicional y no con la subjetividad de algunos periodistas. Y uno puede ver que ya hay comunidades diciendo que los equipos de Luma han llegado a tiempo, que han llegado con menos personal, pero corrigiendo las averías más rápidamente que cuando llevan 7 personas, a veces con solamente 3 personas haciendo el trabajo. Así que, y también ya he hablado con muchas personas que me dicen que ya han pagado sus primeras cuentas a través de los sistemas electrónicos de Luma Energy. Yo todavía no he abierto mi cuenta para poder pagar las 3 cuentas de luz que en mi familia pues me toca a mí encargarme. Pero lo estaré haciendo próximamente. Estaba al día antes del traspaso, así que todavía me quedan unos días para abrir mi cuenta de Luma. Finalmente, quiero mencionar brevemente lo que ha estado pasando con respecto al programa SSI. El Supplemental Security Income es un programa que bajo el actual estatus territorial se le había negado al pueblo de Puerto Rico, que en una decisión que tomó hace un año atrás el juez Gustavo Gelpi, el juez presidente actual del Tribunal Federal de Distrito de Puerto Rico y nominado ya por el presidente Biden para llenar la vacante del juez apelativo fallecido Juan Torruella en Boston. Él había determinado que era inconstitucional el estarle negando el Supplemental Security Income a Puerto Rico cuando hasta el Estado Libre Asociado de las Islas Marianas del Norte gozan de los beneficios de ese programa. Esa decisión del juez Gelpi fue llevado a Boston en apelación por el gobierno de los Estados Unidos
y el gobierno de Estados Unidos perdió la apelación y el tribunal apelativo confirmó la decisión del juez El Pi. Y entonces el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración Trump, tomó la decisión de llevar el caso al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde está el caso ahora. El presidente Biden no tomó la decisión de dar instrucciones a su Departamento de Justicia de retirar la oposición del gobierno federal en el Tribunal Supremo, con lo cual se hubiese quedado resuelto el caso del SSI en Puerto Rico y Puerto Rico podría de una manera o de otra empezar a beneficiarse de ese programa. Sin embargo, este pasado lunes, ayer, emitió unas declaraciones diciendo que reafirmaba lo que había planteado la semana pasada cuando él radicó el presupuesto nacional ante el Congreso de Estados Unidos, donde favoreció que se extendiera en el próximo año fiscal el SSI a todos los puertorriqueños que cualifican para eso, que sería como 2.3 billones de dólares en beneficio para personas discapacitadas y mayores de 65 años que tuvieran cierto nivel de necesidad económica. El presidente no hizo su trabajo completo, no tomó la determinación de retirar su oposición a la aplicación del SSI en Puerto Rico, que está pendiente en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Si lo hubiese hecho, pues ya entonces estaríamos recibiendo el SSI automáticamente de ahora en adelante en Puerto Rico, y eso no se va a dar. La propuesta de Biden puede que tome un tiempo porque hay que ver si hay los votos en una Cámara donde los demócratas tienen una mayoría exigua y un Senado que está 50-50, literalmente 50 senadores demócratas y 50 senadores republicanos, y donde solamente si todos los demócratas, incluyendo el senador rebelde Joe Manchin, votan por el SSI para Puerto Rico, pues entonces la vicepresidenta Kamala Harris podría romper el empate y hacer el desempate para que entonces eso prevaleciera. Así que la manera fácil, que era a través del Tribunal Supremo no tener que expresarse sobre esto, no se va a dar. Así que dependemos ahora de la decisión política que se pueda tomar entre demócratas y republicanos en el Congreso de los Estados Unidos. Con esto creo que cubrimos muchos de los temas importantes de esta pasada semana. Excuso nuevamente al profesor Jorge Colbert y al licenciado Hugo Rodríguez, que no han podido estar en el día de hoy, y los invitamos a que, además de leer diariamente el periódico El Vocero y las columnas que frecuentemente sometemos a ese medio de comunicación, que nos vuelvan a sintonizar el martes que viene, como lo han hecho en la noche de hoy. Muchas gracias a todos.